Desde las profundidades del espacio, un visitante inesperado se acerca a nuestro sistema solar. A velocidades increíbles, este objeto cruzará cerca de Marte el próximo 3 de octubre. Es apenas la tercera vez en la historia de la astronomía que confirmamos la llegada de un cuerpo interestelar. ¿Qué implicaciones tiene esto para la ciencia? ¿Qué secretos podremos descubrir en ese instante único? Buenas noches y bienvenido. Esperamos que este encuentro cósmico sea lo suficientemente tranquilo como para acompañar tu descanso, aunque, si mantuviera tu atención despierta, al menos habrás aprendido algo nuevo esta noche. No olvides suscribirte y dejar tu like para que sigamos aprendiendo juntos cada día. Cuando hablamos de 3I Atlas, no se trata de un cometa cualquiera. Su nombre ya encierra un significado profundo. La letra I indica que se trata de un objeto interestelar, y el número 3 señala que es el tercer visitante confirmado que llega a nuestro vecindario cósmico desde fuera de nuestro sistema solar. Antes de él, solo 2 viajantes similares habían cruzado nuestro sistema y habían quedado registrados. El primero fue Oumuamua, descubierto en 2017, y el segundo, Borisov, observado en 2019. Ahora, con 3I Atlas, tenemos de nuevo la rara oportunidad de observar un fragmento de materia nacido bajo la luz de otras estrellas, en algún rincón distante de la galaxia, que ahora vuela frente a nosotros como un mensaje natural, portador de secretos de mundos lejanos. Su nombre completo es 3I 2025A3, Atlas, aunque suele abreviarse simplemente como 3I Atlas. Fue descubierto el 1 de julio de 2025 por el sistema de telescopios llamado Atlas, siglas de Asteroid Terrestrial Impact Last Alert System. Este conjunto de telescopios, ubicados en Hawái y Chile, fue creado para detectar objetos que pudieran representar una amenaza para la Tierra. En este caso, en lugar de avisarnos de un posible impacto, nos sorprendió con un hallazgo extraordinario, un visitante interestelar. El momento del descubrimiento fue especial. En las primeras imágenes, el objeto aparecía como un punto brillante desplazándose lentamente contra el fondo inmutable de estrellas, pero pronto los cálculos mostraron algo fuera de lo común. Su órbita no describía una elipse, como ocurre con los cometas y asteroides nacidos en nuestro sistema, sino una trayectoria hiperbólica abierta, una señal clara de que no estaba atrapado por la gravedad del Sol. En otras palabras, venía de más allá, y no tenía intención de quedarse. Este viajero entró desde el espacio interestelar, cruzará nuestro sistema solar y continuará su viaje eterno hacia la vasta oscuridad del cosmos. Cuando se analizó con mayor detalle, los astrónomos confirmaron que no estaba frente a un objeto rocoso e inerte, sino a un cometa activo. Esto significa que al acercarse al Sol empezaba a liberar gases y polvo, formando una especie de atmósfera difusa alrededor de su núcleo llamada coma, además de una cola que podía extenderse millones de kilómetros. Esta actividad se detectó muy pronto gracias a observaciones espectroscópicas que revelaron vapor de agua, dióxido de carbono y partículas de polvo escapando de su superficie. Otro dato que llamó la atención fue su velocidad. En el momento del descubrimiento, 3I Atlas se desplazaba a más de 40 km por segundo respecto al Sol, una velocidad suficiente para cruzar el sistema solar en solo unos pocos años. Para ponerlo en perspectiva, si viajaras a esa velocidad en un coche imaginario, darías la vuelta completa a la Tierra en apenas 15 minutos. Esa enorme energía es demasiado grande para que el Sol pudiera retenerlo. Es la prueba definitiva de que se trata de un objeto interestelar. Este descubrimiento rápidamente generó intensas discusiones científicas porque ofrece la posibilidad de comparar lo que observamos aquí con lo que sucede en otros sistemas estelares. Cuando estudias un cometa interestelar, en realidad estás mirando fragmentos de otro sistema planetario, restos de procesos de formación ocurridos a cientos o miles de años luz de distancia. Es como si una botella lanzada al mar desde una isla lejana llegara hasta nuestra orilla. Podemos abrirla y leer su mensaje, aunque nunca conoceremos quién la envió. Para entender mejor su importancia, vale la pena recordar a sus 2 predecesores. El primero, Oumuamua, fue un objeto muy enigmático detectado en 2017. Tenía una forma alargada y carecía de coma visible, lo que desconcertó a los científicos. Algunos pensaron que era un asteroide interestelar, otros lo consideraron un fragmento de cometa extinto, y hasta surgieron teorías más atrevidas que lo comparaban con una vela solar artificial. Nunca se llegó a resolver del todo el misterio, porque pasó demasiado rápido y demasiado lejos para poderlo estudiar en detalle. El segundo visitante, Borisov, apareció en 2019 y fue mucho más claro en su naturaleza, un cometa activo con abundantes emisiones de gases y polvo. Sus características eran muy similares a las de cometas de nuestro propio sistema solar, dándonos la primera confirmación convincente de que los procesos de formación planetaria en otras estrellas pueden producir cuerpos parecidos a los nuestros. Ahora, con 3I Atlas, contamos con un tercer ejemplo que combina elementos de ambos, como Oumuamua sigue una trayectoria hiperbólica que se aleja para siempre, y como Borisov, muestra una fuerte actividad cometaria, con una cola bien desarrollada y una composición rica en gases volátiles.
La gran diferencia es que TRES y Atlas es mucho más grande que sus predecesores, con un núcleo que se estima mide varios kilómetros de diámetro, lo que nos brinda mejores oportunidades para estudiarlo con telescopios potentes. Además, el hecho de que se haya descubierto en 2025 juega a nuestro favor. Hoy contamos con una red global de observatorios terrestres y espaciales mucho más avanzada que la que existía en 2017 o en 2019. Telescopios como el James Webb pueden analizar su espectro infrarrojo con gran precisión, detectando las moléculas que lo componen. Satélites como TESS o SWIFT han permitido recuperar observaciones previas, extendiendo la línea de tiempo de datos disponibles. Y los grandes telescopios desde Chile hasta Hawái han estado monitoreando su brillo y sus variaciones. Todo esto convierte a TRES y Atlas en un laboratorio natural excepcional. Es una oportunidad única para comparar directamente la formación y evolución de cometas en otros sistemas estelares. Al estudiar sus hielos, las proporciones de agua y dióxido de carbono, y la dinámica de sus colas, se pueden contrastar con propiedades similares en cometas de nuestro propio sistema solar. Incluso detalles pequeños, como la proporción de polvo frente al gas, pueden ofrecer pistas valiosas sobre la química de otros rincones de la Vía Láctea. Este visitante interestelar no pasará desapercibido en términos astronómicos. En los próximos meses se acercará a Marte, luego al Sol, y más adelante tendrá un encuentro relativamente cercano con la Tierra. Cada una de estas etapas será observada con intensidad, generando datos que ayudarán a reconstruir su historia y a proyectar su destino. Lo que sabemos con certeza es que nunca regresará a nuestro sistema. Una vez que cruce el sistema solar, TRES y Atlas seguirá su camino hacia el espacio interestelar, llevando consigo las huellas de nuestro encuentro, pero conservando siempre su esencia, un mensajero anónimo de otra estrella. Y aquí radica lo más asombroso. Aunque nuestra tecnología aún no nos permite enviar una misión rápida que pueda alcanzarlo, la sola posibilidad de observarlo ya representa un hito. Cada nuevo objeto interestelar nos recuerda que la galaxia está llena de fragmentos errantes, pedazos expulsados de otros sistemas planetarios que viajan durante millones o incluso miles de millones de años hasta que, por puro azar, cruzan nuestro camino. Y cada vez que eso pasa, se nos abre una ventana única para aprender. Así que cuando escuchas hablar de TRES y Atlas, no pienses en un nombre frío ni en una simple etiqueta astronómica. Estamos hablando de un visitante real, un fragmento de otro mundo que se cruzará con nosotros en una coreografía cósmica única e irrepetible. Ahora que sabes quién es este viajero, veamos cómo los astrónomos pueden predecir su trayectoria con tanta exactitud. Cuando un objeto aparece en el cielo moviéndose lentamente entre las estrellas, los astrónomos enfrentan un desafío fundamental: determinar hacia dónde va. No basta con verlo una sola vez y decir va por ahí. Es necesario recopilar muchas posiciones en diferentes noches y, a partir de esos puntos, reconstruir la curva invisible que seguirá en el espacio. En el caso de TRES y Atlas, esta tarea fue especialmente delicada porque no estamos ante un cuerpo que pertenezca a nuestro sistema solar, sino frente a un visitante con un camino hiperbólico, que vendrá, se mostrará y luego se irá para siempre. Para manejar esta complejidad, el concepto clave es la astrometría. En palabras sencillas, la astrometría consiste en medir con precisión dónde se encuentra un objeto en el cielo, comparado con las estrellas de fondo. Imagina una enorme cuadrícula invisible sobre el cielo, como un mapa detallado, y cada estrella es un punto fijo de referencia. Los astrónomos observan el cometa, anotan sus coordenadas exactas y las contrastan con las posiciones de días anteriores. Con suficientes puntos de referencia, es posible trazar la curva que describe su movimiento en el cielo. De hecho, la astrometría es mucho más precisa de lo que generalmente imaginamos. No se trata solo de notar que está un poco a la izquierda respecto a una estrella, sino de mediciones con precisión de fracciones de arco segundo. Para darte una idea, un arco segundo equivale a ver una moneda de €1 o un peso argentino a varios kilómetros de distancia. Es un detalle diminuto, pero al juntar cientos de observaciones provenientes de diferentes telescopios, esta precisión se convierte en la base para cálculos orbitales muy robustos. En el caso de TRES y Atlas, las primeras observaciones llegaron gracias al sistema Atlas en Chile, la noche del 1 de julio de 2025. Pero de inmediato, los astrónomos buscaron algo aún más valioso: las llamadas observaciones de Precovery. Este término se refiere a imágenes tomadas antes del descubrimiento oficial que estaban guardadas en bases de datos de telescopios como TESS o incluso en observatorios terrestres, y que, al revisarlas, muestran que el objeto ya había pasado por esas regiones mucho antes. Es como cuando descubres que apareces en una foto de una reunión familiar, y nadie se había dado cuenta de que estabas ahí. Simplemente estabas presente, aunque nadie te había notado. En este caso, los datos de TESS y otros instrumentos permitieron extender hacia atrás el registro de observaciones, algo fundamental porque cuantos más puntos en el tiempo se tengan, mejor se puede definir la curva orbital. Cuando el arco de datos es corto, la incertidumbre es mucho mayor. Pero con semanas o meses de información extra, los astrónomos pueden afinar la órbita y reducir significativamente los márgenes de error.
Una vez que se tienen esas posiciones exactas, entra en juego la mecánica celeste, esa rama de la física que describe cómo se mueven los cuerpos bajo la influencia de la gravedad. Para un objeto del sistema solar, basta con considerar la atracción del Sol y, en menor medida, la de los planetas más cercanos. Pero cuando se trata de un visitante interestelar como TRES y Atlas, la situación es mucho más compleja. Su velocidad inicial es tan alta que no está ligado gravitacionalmente al Sol, y además, hay que incluir cuidadosamente las perturbaciones gravitatorias de Marte, Júpiter y la propia Tierra. Los modelos orbitales se basan en ecuaciones que derivan de los tiempos de Kepler y Newton, pero hoy se resuelven gracias a potentes ordenadores capaces de iterar miles de veces hasta encontrar la mejor solución posible. Básicamente, el programa compara las posiciones observadas con las que predice el modelo, y ajusta los parámetros hasta minimizar las diferencias. De este modo surge la órbita hiperbólica que describe su trayectoria, un camino abierto que tendrá su punto más cercano al Sol, el perihelio, previsto para el 29 de octubre de 2025, con un sobrevuelo cercano a Marte unas semanas antes. Este paso cerca de Marte es particularmente interesante. Según los cálculos actuales, el 3 de octubre de 2025, TRES y Atlas pasará a una distancia de entre 31 y 32 millones de kilómetros del planeta rojo. Para que te hagas una idea, es una distancia similar a la que a veces separa la Tierra de Venus. No es un encuentro al alcance de la mano, pero en escala astronómica se considera un sobrevuelo bastante próximo. Lo más importante es que, desde la perspectiva de los orbitadores que vigilan Marte, esta será una oportunidad única para observarlo con una perspectiva relativamente favorable. Dicho esto, es fundamental recordar que toda predicción orbital tiene márgenes de error. Estos errores provienen de diversos factores. Las observaciones, aunque precisas, nunca son perfectas y siempre implican un rango de incertidumbre. Además, la actividad del cometa, al liberar gases y polvo, puede generar pequeñas aceleraciones no gravitatorias, como si fueran minúsculos empujones que lo desvían en direcciones difíciles de anticipar. La influencia de cuerpos menores o perturbaciones adicionales, aunque pequeñas, también añade un grado de incertidumbre a largo plazo. Pero, a pesar de estas limitaciones, la confianza en el cálculo orbital es alta. La órbita de TRES y Atlas está bien definida gracias a la gran cantidad de observaciones recopiladas en pocos meses. Sin embargo, los astrónomos permanecen atentos, pues cada nueva medición ayuda a afinar los parámetros y a estrechar el rango de predicciones. Un detalle curioso es cómo se publican estos datos. Observatorios de todo el mundo reportan sus medidas al Centro de Planetas Menores, que centraliza la información y actualiza las efemérides. De esta forma, cualquier astrónomo, profesional o aficionado, puede consultar dónde estará TRES y Atlas en una fecha específica, a qué hora y en qué punto del cielo podrá verse. Se trata de un esfuerzo colaborativo global, donde cientos de ojos repartidos por todo el planeta se convierten en una red sincronizada para seguir el rastro de este visitante. Y hay algo casi poético en todo este proceso: el objeto viaja a velocidades descomunales, pero su paso a través del cielo es lento, apenas perceptible durante la noche. Solo cuando se combinan decenas de imágenes tomadas con días o semanas de diferencia, aparece la danza completa, la curva hiperbólica que se abre y se aleja en el firmamento. Ese contraste entre la inmensidad de su viaje, y la paciencia con que debemos observarlo es parte de lo que hace fascinante la astronomía. En este punto podemos afirmar con absoluta seguridad que el 3 de octubre veremos a TRES y Atlas cruzar la órbita de Marte. A decenas de millones de kilómetros de distancia, será un momento breve, apenas un instante en su largo recorrido, pero cargado de valor científico. Gracias a esas mediciones y modelos, podemos anticipar dónde mirar, cuándo hacerlo y qué esperar. Con esa predicción firme surge la pregunta: ¿cómo aprovecharán los astrónomos ese sobrevuelo? Al pensar en cómo sacar el máximo provecho al paso de TRES y Atlas cerca de Marte, es inevitable imaginar a los orbitadores que vigilan el planeta rojo como testigos privilegiados. Durante más de 2 décadas, varias agencias espaciales han puesto satélites alrededor de Marte. Aunque esos satélites fueron diseñados para estudiar la atmósfera, el clima, la geología o facilitar las comunicaciones con los rovers, en esta ocasión podrían convertirse en observatorios improvisados, capaces de seguir a este visitante interestelar desde una perspectiva única. Hoy, Marte está vigilado por una flota silenciosa y paciente de sondas que llevan años, incluso décadas, explorando sin descanso. Entre ellas destaca Mars Express, una nave lanzada en 2003 por la Agencia Espacial Europea que sigue activa gracias a una ingeniería excepcional y a una planificación meticulosa. También está Maven, de la NASA, en órbita desde 2014, enfocada en desentrañar los secretos de la atmósfera marciana y su interacción con el viento solar, ese constante soplo de partículas que emite el Sol. No podemos olvidar el ExoMars Trace Gas Orbiter, un proyecto conjunto entre ESA y Roscosmos, en órbita desde 2016, equipado con instrumentos tan sensibles que pueden detectar moléculas en cantidades casi imperceptibles.
Y, por supuesto, está el Mars Reconnaissance Orbiter, lanzado en 2006 pero aún entre los más potentes, con cámaras de alta resolución y sistemas avanzados de telecomunicaciones. Cada uno de estos exploradores está armado con herramientas sofisticadas, espectrómetros, cámaras de última generación, magnetómetros y detectores de partículas, entre otros. Aunque estos satélites no fueron diseñados pensando en perseguir cometas interestelares, la historia de la exploración espacial está llena de sorpresas. A menudo, los científicos e ingenieros encuentran nuevas formas creativas para emplear sus equipos en misiones inesperadas, sacando el máximo provecho de lo que tienen a mano. En el caso de TRES y Atlas, ya se están evaluando posibles planes para observarlo desde la órbita marciana. La razón es sencilla: si este visitante va a pasar a solo decenas de millones de kilómetros de Marte, ¿por qué no intentar verlo? Incluso si las imágenes obtenidas no son perfectas o los espectros parciales, cada fragmento de información sería valioso, porque permitiría analizar el cometa desde un ángulo que no se consigue con los telescopios en Tierra. Entre las estrategias que se barajan está la de reorientar momentáneamente las cámaras de alta resolución para seguir al cometa mientras se mueve. Mars Express o Maven podrían usar sus espectrómetros especializados para estudiar cómo la nube de gas y polvo alrededor del cometa refleja la luz solar o interactúa con las partículas del viento solar. El Trace Gas Orbiter, con su habilidad para detectar gases en niveles sumamente bajos, podría intentar reconocer las huellas químicas presentes en la atmósfera del cometa. Y el Mars Reconnaissance Orbiter, que ha capturado imágenes sorprendentes de dunas y rovers en Marte, podría intentar captar la débil luz del objeto en la vastedad del espacio. Pero todo esto es más complicado de lo que parece. Cambiar la orientación de una nave espacial no es tan simple como girar una cámara en la Tierra. Cada movimiento consume combustible y exige mucho a los sistemas a bordo, que deben manejarse con extremo cuidado. Estos satélites llevan ya muchos años funcionando, y cada gota de propelente que utilicen debe estar cuidadosamente justificada, porque es lo que determina cuánto tiempo más podrán seguir explorando. A eso se suma el tiempo necesario para coordinar y ejecutar las maniobras, un factor crucial cuando el tiempo para observar es limitado. Para los equipos en Tierra, cualquier maniobra espacial es como preparar una coreografía compleja que debe ejecutarse meses antes. Cada movimiento requiere planear con meticulosidad, cargar instrucciones, simular trayectorias, asegurarse de que no interfiera con otras tareas críticas. Marte no está a un suspiro de distancia, las señales viajan lentamente, con un retardo de varios minutos, lo que obliga a prever hasta el más mínimo detalle con precisión absoluta. Además, cambiar la dirección de los instrumentos no es cosa sencilla. La mayoría de estos satélites están diseñados para mirar hacia abajo, hacia la superficie marciana o hacia su atmósfera. Girar sus ojos hacia un objeto externo no solo implica mover cámaras, sino también ajustar sistemas delicados que mantienen el equilibrio térmico, calibran sensores y protegen paneles solares. No es cuestión de voltear la mirada cuando quieres, sino de encontrar esos momentos exactos, esas pequeñas ventanas de tiempo donde un cambio así no ponga en riesgo la nave. A pesar de estas complicaciones, la idea resulta fascinante. Imagínate que tienes una red de ojos en Marte observando al mismo visitante interestelar que tú podrás ver desde aquí, pero desde una posición completamente distinta, una perspectiva fresca y reveladora. Sería como contar con múltiples cámaras grabando un solo evento desde distintos ángulos y gradas de un estadio. Al combinar esas imágenes, podríamos reconstruir en 3 dimensiones la forma y el movimiento de la coma, la cola, e incluso detectar estallidos inesperados de actividad. Las ventajas de mirar desde Marte son evidentes: el visitante estará mucho más cerca. Cuando pase a unas 0.19 unidades astronómicas del planeta rojo, estará considerablemente más próximo a los orbitadores marcianos que a los telescopios terrestres. La geometría cambiará, la alineación entre el Sol, el cometa y cada satélite será diferente, abriendo ventanas de observación que desde nuestra posición en la Tierra simplemente no existen. Algunos ángulos quedan bloqueados por la luz solar o las condiciones atmosféricas, problemas que no afectan de la misma forma en el espacio marciano. Por supuesto, también está la posibilidad de que todo el esfuerzo no rinda lo esperado. Las cámaras podrían no ser lo suficientemente sensibles, la programación requeriría más tiempo del disponible o los recursos de las misiones podrían ser priorizados para otros objetivos científicos. Pero incluso en ese caso, el valor del intento sería enorme. Mostraría la capacidad de adaptación y flexibilidad de una flota espacial preparada para aprovechar eventos imprevistos, sacando partido a cualquier oportunidad para expandir nuestro conocimiento del cosmos. Imagina que el 3 de octubre podamos recibir información captada casi al mismo tiempo desde Marte y desde la Tierra. Estos datos podrían compararse para descubrir cómo cambia el aspecto del cometa según el lugar desde donde lo miremos. Sería como caminar alrededor de una escultura, admirándola desde cada punto de vista. Y hay algo profundamente humano en esta búsqueda por comprender. Durante mucho tiempo, hemos soñado con Marte, enviando sondas, rovers y satélites que se han convertido en prolongaciones de nuestra percepción.
Ahora, estas herramientas, diseñadas para estudiar el planeta rojo, podrían ofrecernos una mirada inesperada y singular a un visitante que viene de más allá de las estrellas. Por un momento, Marte se convertiría en un observatorio espacial al servicio de toda la humanidad. Pero el sueño puede ir más lejos. Existe la posibilidad, aunque compleja, de enviar una nave para interceptar a TRES y Atlas directamente. Pero para entender qué tan viable es esto, hay que hablar de un concepto fundamental, el delta V. Este término describe la cantidad de cambio de velocidad necesario para que una nave espacial modifique su trayectoria con precisión. No es solo cuestión de ir más rápido, sino de ajustar el rumbo, la inclinación y la velocidad exactas para encontrarse con un objeto que se mueve a decenas de kilómetros por segundo. En términos simples, el delta V es el precio energético que pagamos para que una misión espacial tenga éxito. Cuanto mayor sea, mayor será la cantidad de combustible necesaria y más difícil se vuelve la misión. En el caso de TRES y Atlas, el reto es enorme. Este cometa no se mueve en una órbita habitual alrededor del Sol, sino que viene desde el espacio interestelar, siguiendo una trayectoria abierta y veloz. Eso significa que se desplaza mucho más rápido que cualquier sonda que hayamos lanzado y, además, no espera a nadie. Solo pasará por nuestro sistema solar durante unos meses y luego seguirá su camino, alejándose para siempre. Intentar alcanzarlo con una nave desde la Tierra, con el tiempo que tenemos, requiere un gasto de energía tan enorme que ningún cohete actual podría hacerlo realidad. Incluso utilizando los motores químicos más potentes disponibles hoy, la cantidad de combustible necesaria para alcanzar a TRES y Atlas sería tan enorme que la misión simplemente no sería viable. En términos más coloquiales, llegamos demasiado tarde. El objeto ya está dentro del sistema solar, moviéndose a una velocidad vertiginosa, y nuestros calendarios de lanzamiento no permiten reaccionar con la rapidez requerida. Este mismo dilema se presentó con Oumuamua en 2017 y con Borisov en 2019. En ambas ocasiones, cuando los astrónomos hicieron los cálculos, descubrieron que el tiempo entre el momento del descubrimiento y la máxima aproximación era demasiado corto como para diseñar, construir y lanzar una misión que pudiera interceptar a estos visitantes. La situación con TRES y Atlas es muy semejante. Lo detectamos en julio de 2025, y su sobrevuelo cerca de Marte se producirá apenas 3 meses después, un margen insuficiente para planificar y enviar una nave desde la Tierra. Sin embargo, en los últimos meses ha surgido un estudio muy interesante que plantea una posible alternativa, ¿y si no lanzáramos la misión desde nuestro planeta, sino que lo hiciéramos desde Marte? Aunque parezca sacada de una novela de ciencia ficción, esta idea tiene bases sólidas. Marte ya está habitado por varios orbitadores, y se espera que en un futuro cercano nuevas sondas lleguen a instalarse allí. Lanzar una misión desde la órbita marciana, o incluso desde su superficie en una hipotética base establecida, requeriría mucho menos gasto energético que hacerlo desde la Tierra, gracias a la menor gravedad y menor presión atmosférica. Además, la posición orbital de Marte en octubre de 2025, justo en la ruta de paso de TRES y Atlas, podría facilitar la intercepción. De acuerdo con cálculos recientes publicados en informes científicos, la energía requerida para una maniobra de interceptación desde Marte, el delta V, sería aproximadamente de 5 km por segundo. Para ponerlo en perspectiva, ese es un valor alto, pero aún alcanzable, comparable con muchas maniobras interplanetarias complejas que ya hemos realizado partiendo de la Tierra. En contraste, el delta V necesario para intentarlo desde nuestro planeta sería varias veces mayor, fuera de cualquier alcance práctico. Este pequeño detalle cambia completamente la perspectiva. Mientras desde la Tierra solo podemos observar, desde Marte al menos se abre la puerta a imaginar un encuentro real. Las ventanas temporales ideales para un lanzamiento desde Marte habrían sido entre julio y septiembre de 2025. En ese tramo, las trayectorias orbitales permitían interceptar a TRES y Atlas durante su paso cercano, aprovechando la coincidencia cósmica. El problema es que, en la práctica, aún no existe ninguna infraestructura en Marte que permita construir, equipar y lanzar una misión tan sofisticada en tan solo unas semanas. Incluso con toda la voluntad científica y tecnológica, los tiempos que exigen la ingeniería y la logística hoy hacen que esto sea imposible. Pero más allá de lo que hoy no podemos hacer, esta propuesta abre un debate fascinante sobre el futuro de la exploración espacial, y nuestras posibilidades reales de interactuar con estos visitantes. Imagina un futuro en el que tengamos sondas rápidas de intercepción, siempre listas en órbita, esperando silenciosamente la llegada de un nuevo visitante interestelar. Serían como cazadores cósmicos en alerta, capaces de encender sus motores al instante, y lanzarse a la carrera para encontrarse con ese cometa o asteroide inesperado que irrumpe en nuestro sistema con una trayectoria hiperbólica. El hallazgo de TRES y Atlas hace que esta idea gane mayor relevancia. Sin embargo, aunque fabricar la misión desde Marte pudiera parecer una solución, las dificultades técnicas son titánicas. El tiempo para transmitir instrucciones es limitado, los orbitadores marcianos dependen de la Tierra, y sufren retrasos de varios minutos en las comunicaciones, una barrera para coordinar maniobras de alta precisión.
Además, está el delicado asunto de la calibración de los instrumentos, que no se puede improvisar. Crear una nave dedicada a estudiar un cometa no es simple. Necesitaría cámaras especializadas, espectrómetros que capturen moléculas específicas y detectores ajustados a la misión. No basta con lanzar una sonda cualquiera, la tecnología debe adaptarse a un objetivo difícil: interceptar un cuerpo de apenas unos kilómetros que se desplaza a velocidades asombrosas. Es como tratar de atrapar una bala que vuela a ciegas en la oscuridad del espacio. Los márgenes de error son mínimos. Cualquier desviación puede significar fallar el objetivo. Además, está el riesgo de que el cometa se fragmente antes de que la sonda llegue a su encuentro. Si eso ocurre, la misión podría volverse inútil o incluso peligrosa. Con todo esto claro, la posibilidad de enviar una misión a 3 y Atlas sigue siendo, en esta etapa, un ejercicio teórico. Pero esta realidad también nos deja una lección crucial. Cada vez que un visitante interestelar toca nuestro sistema, la ciencia se enfrenta a una urgencia inmensa: aprender todo lo posible en un tiempo extremadamente reducido. Esa presión por aprovechar cada segundo es la que impulsa a imaginar soluciones innovadoras, ideas que hoy parecen imposibles y que podrían convertirse en rutina mañana. Por eso, aunque este cometa se nos escape sin que podamos seguirlo de cerca, deja tras de sí una semilla de reflexión: la necesidad de contar con infraestructuras flexibles, capaces de responder en tiempo real a eventos imprevistos. Sondas listas para interceptar, telescopios dedicados a búsquedas veloces, y bases de datos globales que coordinen la vigilancia del cosmos. Cada nuevo visitante como 3 y Atlas no solo nos dona datos y observaciones, nos recuerda lo mucho que aún nos falta por preparar. Mientras esperamos su paso cercano, los telescopios en la Tierra y en el espacio continúan estudiándolo. Y al asomarnos a la composición de un cometa interestelar como este, la astronomía se transforma casi en arqueología cósmica, descifrando secretos en fragmentos que viajan por el universo. Cada gas detectado, cada pequeño grano de polvo que escapa es como un antiguo fósil químico, un vestigio que conserva la memoria de un sistema estelar muy distinto del nuestro. Y lo más fascinante es que, gracias a la tecnología actual, podemos descifrar ese mensaje cósmico con una precisión que aún asombra. Uno de los protagonistas principales en esta labor ha sido el telescopio espacial James Webb. Este ojo celestial, que observa principalmente en la luz infrarroja, es capaz de captar las huellas espectrales de diversas moléculas, incluso cuando los objetos son extremadamente tenues, y están a millones de kilómetros de distancia. Cuando el James Webb enfocó a 3 y Atlas, sus hallazgos sorprendieron. La coma, esa atmósfera tenue que envuelve al cometa, está dominada por dióxido de carbono, CO2. Eso quiere decir que el gas más abundante que escapa de su superficie no es agua, como suele ocurrir en la mayoría de los cometas de nuestro sistema solar, sino principalmente dióxido de carbono. Además, el James Webb confirmó la presencia de agua, hidrógeno y oxígeno combinados, conocida como H2O, así como polvo, hielos y rastros de compuestos más exóticos como el sulfuro de carbonilo, OX. Pero lo que realmente llamó la atención fue la relación entre el dióxido de carbono y el agua, que resultó ser mucho más alta de lo habitual. En otras palabras, 3 y Atlas libera una proporción considerablemente mayor de CO2 en comparación con el agua que liberan los cometas locales. Esa relación poco común podría estar indicándonos que, en el sistema estelar donde nació este cometa, las condiciones químicas y las temperaturas durante la formación planetaria fueron muy diferentes a las que tuvimos en nuestro propio sistema solar. Otro dato valioso llegó gracias al observatorio Swift, que en su modo de telescopio óptico detectó emisiones de hidroxilo, O. Esta molécula aparece cuando la luz ultravioleta del Sol rompe las moléculas de agua, siendo señal indirecta de que el cometa está liberando agua. Lo sorprendente es que esa actividad acuática comenzó cuando 3 y Atlas todavía se encontraba a una distancia considerable del Sol, mucho más lejos de lo que esperaríamos para un cometa típico. Normalmente, los cometas comienzan a liberar agua al acercarse a la llamada línea de nieve, que está situada más allá de la órbita de Marte. Pero en este caso, aun en las frías regiones exteriores, el cometa ya mostraba signos de actividad. Esto sugiere que la superficie de 3 y Atlas tiene una cantidad significativa de zonas activas, lugares desde donde el gas logra escapar con mayor facilidad. Al analizar el brillo y la cantidad de gas viniendo del cometa, los modelos indican que una parte importante de su superficie está sublimando, convirtiendo hielo directamente en vapor en un espectáculo sutil pero poderoso. Esto no quiere decir que todo el cometa esté cubierto de hielo expuesto, pero sí apunta a que su núcleo es mucho más activo que el de muchos otros cometas que conocemos. El telescopio espacial TESS también aportó un dato curioso a esta investigación. Aunque fue diseñado principalmente para buscar exoplanetas mediante tránsitos, sus archivos fotométricos contenían imágenes de 3 y Atlas tomadas antes de su descubrimiento oficial. Estas observaciones previas, conocidas como precovery, revelaron variaciones en el brillo que podrían interpretarse como pequeños estallidos de actividad. Estos estallidos suceden cuando áreas de hielo fresco quedan al descubierto de repente, liberando gas y polvo en cantidades muy superiores a lo normal.
Encontrar estas señales en un visitante interestelar es especialmente fascinante, porque nos ofrece pistas sobre su estructura interna y la volatilidad de su comportamiento. En cuanto al tamaño de su núcleo, las estimaciones varían, pero hoy sabemos que mide varios kilómetros de diámetro, posiblemente entre 3 y 10. Esto lo convierte en un cuerpo mucho más grande y pesado que sus predecesores, Oumuamua, que apenas alcanzaba unos cientos de metros, y Borisov, con un tamaño cercano a 1 kilómetro. El hecho de que 3 y Atlas sea más grande significa que tiene más superficie para liberar gases, y más masa para sostener la actividad durante más tiempo. Al compararlo con cometas del sistema solar, encontramos similitudes y diferencias. Por un lado, su comportamiento general, con coma y cola bien definidas, se parece mucho a los cometas que conocemos. Pero por otro, su inusual abundancia relativa de dióxido de carbono frente al agua es un signo distintivo. En la mayoría de los cometas de nuestro sistema, el agua domina y el CO2 aparece en menor proporción. Que en este caso ocurra lo contrario nos recuerda que la formación planetaria no es universal. Cada sistema estelar parece tener su propia receta para preparar sus cometas. También resulta notable la distancia a la que comenzó a mostrar actividad significativa. Mientras que los cometas típicos necesitan acercarse bastante al Sol para que el agua se sublime, 3 y Atlas ya estaba activo mucho antes. Esto podría explicarse porque su superficie conserva hielos muy volátiles que se liberan a temperaturas más bajas, o porque el CO2 en particular es el principal motor de su actividad. Si lo piensas bien, es como si este cometa viajara cargando una mochila química completamente diferente a la habitual. Lo que en su sistema de origen era un fenómeno común, aquí resulta algo excepcional. Estos hallazgos nos enfrentan a una paradoja fascinante. Por un lado, 3 y Atlas actúa como cualquier cometa del sistema solar, libera gases, forma una atmósfera difusa llamada coma, despliega una cola brillante y muestra variaciones en su resplandor. Pero, por otro lado, su composición química y su tamaño lo hacen una verdadera rareza. Es, simultáneamente, un visitante familiar y extraño, un vecino cercano y un viajero distante. Y ahí reside su gran valor científico, nos revela que la variedad en el cosmos supera ampliamente nuestras expectativas, mostrando que existen múltiples maneras de dar origen a un cometa, y que ninguna regla basada en nuestra experiencia local puede considerarse universal. Además, explorar su composición química nos abre la puerta a preguntas más amplias. ¿Cómo se distribuyen los distintos elementos a lo largo de la galaxia? ¿Qué condiciones permiten la formación de sistemas planetarios ricos en agua, o en dióxido de carbono? ¿Existen mundos donde la vida se base en equilibrios químicos distintos a los que conocemos? Cada nuevo dato que obtenemos de 3 y Atlas es una pieza más en ese vasto rompecabezas de interrogantes y respuestas que llamamos ciencia planetaria. Lo más emocionante es que apenas estamos comenzando. Con el próximo paso del cometa cerca de Marte el 3 de octubre, y su perihelio, el punto más cercano al Sol, a finales de ese mismo mes, tendremos nuevas ventanas para estudiar cómo evoluciona su actividad, y cómo cambian las proporciones de sus gases a medida que recibe más energía solar. Cada instrumento, ya sea en la Tierra, en el espacio o en órbita marciana, aportará fragmentos esenciales para completar ese complejo cuadro químico, esa mochila molecular que lleva consigo. Miremos ahora hacia el 3 de octubre, ¿qué impacto gravitacional y geométrico tendrá su cercanía a Marte? Para ese día, 3 y Atlas vivirá un momento decisivo en su breve paso por nuestro sistema solar al aproximarse relativamente cerca del planeta rojo. Aunque hablamos de decenas de millones de kilómetros, en el lenguaje cósmico eso es lo suficientemente cercano como para que los astrónomos lo consideren una oportunidad única. Pero, ¿qué implica realmente una aproximación a un planeta? ¿Qué efectos podemos esperar que tenga sobre el cometa? ¿Y qué nos enseñará este encuentro en términos de mecánica celeste? Una aproximación planetaria ocurre cuando un objeto, ya sea asteroide, cometa o incluso una nave espacial, se acerca lo suficiente a un planeta como para sentir su influencia gravitatoria de forma significativa. En ese instante, la gravedad del planeta actúa como un actor secundario pero no menos importante, introduciendo un pequeño tirón que altera ligeramente la trayectoria del visitante. Es como si la curva por la que se desplaza el objeto recibiera una leve sacudida gravitacional. Dependiendo de la velocidad y la distancia a la que pase, ese tirón puede ser imperceptible o, en ciertas circunstancias, transformar radicalmente la órbita. Para 3 y Atlas, los cálculos indican que su máxima cercanía con Marte será de aproximadamente 0.19 unidades astronómicas, es decir, entre 31 y 32 millones de kilómetros. Para ponerlo en contexto, la distancia media que separa la Tierra de la Luna es apenas 384.000 kilómetros. Esto significa que el cometa pasará unas 80 veces más lejos de Marte que la Luna de nuestro planeta. No se trata de un encuentro cercano parecido a un posible impacto, pero tampoco es una mera casualidad sin relevancia. A esa distancia, la influencia gravitatoria de Marte sobre la órbita de 3 y Atlas será muy pequeña, casi insignificante frente al dominio del Sol.
Sin embargo, los astrónomos confían en que esas perturbaciones mínimas pueden medirse gracias a la precisión de sus instrumentos. Pequeñas variaciones en la velocidad o en el ángulo de salida del cometa pueden detectarse al comparar cientos de observaciones astrométricas, y aunque sean diminutas, tienen un valor incalculable, pues permiten comprobar la fidelidad de los modelos orbitales que usamos. ¿Cuál es la posibilidad de que Marte capture algún fragmento del cometa? Aunque la idea resulta tentadora, la realidad es que es prácticamente imposible. Para que algún trozo quede atrapado en órbita marciana o llegue a caer en su superficie, el cometa debería pasar mucho más cerca, a distancias comparables con las lunas Phobos o Deimos. La velocidad relativa de 3 y Atlas es tan elevada que la gravedad de Marte no logra retenerlo. Es como intentar atrapar con la mano una bala que pasa de largo, la energía es demasiado grande. Eso no resta importancia al encuentro. Al contrario, desde el punto de vista geométrico, esta aproximación tiene un interés enorme. La alineación entre el cometa, Marte, el Sol y la Tierra creará condiciones para observar al visitante desde diferentes ángulos. Esto es crucial, porque la forma en que vemos la coma y la cola depende mucho de la geometría de la iluminación. Cuando el cometa se visualiza en oposición al Sol, la cola se muestra extendida detrás del núcleo, a contraluz. Si observamos al cometa desde un ángulo lateral, podremos apreciar su estructura en 3 dimensiones, distinguiendo las diversas capas de gas y polvo que lo envuelven. Desde Marte, la perspectiva será distinta a la que tenemos desde la Tierra, lo que nos permitirá construir una imagen mucho más completa y detallada. En astronomía, estos cambios de punto de vista son esenciales. Lo que desde una posición puede parecer una cola simple y delgada, desde otra puede revelarse como una estructura compleja, con múltiples chorros y ramificaciones que escapan a un solo vistazo. El caso de 3 y Atlas podría ofrecernos justamente esa oportunidad, una visión tridimensional de un cometa interestelar activo. Otro aspecto fascinante serán las sombras y fases que podremos observar. Igual que la Luna nos muestra diferentes fases según cómo recibe la luz solar, los cometas también presentan variaciones en su brillo que dependen del ángulo desde el cual los miramos. Durante su paso cerca de Marte, habrá momentos en que el cometa se mostrará con mayor contraste, facilitando la estimación de su forma, la extensión de su coma y la densidad del polvo que libera. Estos datos, aunque parecen pequeños detalles, son esenciales para crear modelos precisos de su núcleo, y para calcular cuánta superficie de este gigante está realmente activa. Tampoco debemos olvidar las fuerzas de marea, aunque a esa distancia sean muy débiles. En teoría, Marte ejerce una atracción gravitatoria ligeramente desigual sobre diferentes partes del cometa, un tirón un poco más fuerte en el lado más cercano y algo menor en el opuesto. Para un cuerpo tan grande y cohesionado como 3 y Atlas, esos efectos no representan un riesgo. No lo partirán en pedazos. Sin embargo, los astrónomos encuentran interesante medir si estas tensiones pequeñas pueden influir en su actividad, quizás provocando la liberación de fragmentos adicionales de polvo o hielo. Desde la perspectiva orbital, se espera que 3 y Atlas siga básicamente su curso, con solo ajustes mínimos en su trayectoria debido a la interacción gravitatoria con Marte. No habrá cambios drásticos ni movimientos caóticos, pero con la precisión extrema de las mediciones actuales, ese ligero susurro gravitacional del planeta rojo quedará registrado. Y eso es suficiente para afinar nuestros modelos, y mejorar la comprensión de estos cuerpos que cruzan el espacio interestelar. En términos observacionales, este encuentro es como un ensayo previo antes de que el cometa llegue a su perihelio, el punto más cercano al Sol, el 29 de octubre. Será un preludio para ver cómo evoluciona su brillo, cómo responde su coma al creciente calor solar, y cómo cambia el comportamiento de su cola desde distintos ángulos de luz. Cada detalle nos ayudará a anticipar lo que veremos cuando se acerque aún más al Sol, y despliegue toda la intensidad de su actividad. Aunque no exista peligro de colisión ni de que Marte capture fragmentos, hay algo profundamente poético en imaginar que un objeto nacido bajo la luz de otra estrella pase tan cerca del planeta que hemos convertido en nuestro laboratorio interplanetario. Será un encuentro silencioso, casi invisible en la vastedad del espacio, pero cargado de significado. Un visitante interestelar y nuestro vecino marciano coincidirán en esta inmensa escena cósmica, mientras desde la Tierra seguimos cada uno de sus movimientos con atención. Durante ese paso, los instrumentos tendrán la oportunidad de captar señales valiosas. Veamos qué tipos de mediciones resultarán más relevantes. El 3 de octubre, cuando 3 y Atlas se acerque a Marte, ese instante será como un examen cósmico de tiempo limitado, un breve momento en la escala de un viaje interestelar, pero repleto de potencial científico. En esas horas, cada instrumento que pueda enfocar al cometa tendrá la oportunidad de recolectar datos únicos. ¿Qué buscarán los astrónomos? ¿Qué mediciones son las que más aportan en un encuentro como este? La primera y quizá más intuitiva herramienta serán las imágenes de la coma y la cola. La coma es esa nube difusa de gas y polvo que envuelve el núcleo del cometa, mientras que la cola es ese gran penacho que se extiende millones de kilómetros, empujada por el viento solar y la presión de la radiación.
Observar cómo se estructuran y cómo evolucionan es como presenciar el pulso vital del cometa en tiempo real. Los astrónomos estarán pendientes de las asimetrías. En muchos cometas, la coma no se expande de manera uniforme, muestra chorros más intensos en ciertas direcciones, reflejo de fracturas o regiones especialmente activas sobre su superficie. Detectar estas irregularidades ayuda a reconstruir la forma del núcleo, si es esférico, alargado, irregular, o si tiene zonas con hielo fresco expuesto. Durante el sobrevuelo cercano, incluso cambios en el brillo medidos en minutos u horas pueden delatar la presencia de estos chorros activos. La cola, por su parte, es un verdadero laboratorio de dinámica. Analizar su forma permite entender cómo el cometa interactúa con el viento solar. Una cola recta y estrecha indica partículas cargadas arrastradas por el plasma solar, mientras que una cola ancha y curva suele corresponder al polvo expulsado a menor velocidad. Observar la cola desde Marte y desde la Tierra simultáneamente permitirá comparar su apariencia desde distintos ángulos, proporcionando información tridimensional sobre su estructura. Pero las imágenes son apenas el comienzo. La parte más profunda de la historia está en los espectros de gases y polvo, donde se revelan los secretos químicos del cometa. Analizar un espectro significa descomponer la luz del cometa en sus colores básicos, como si su brillo fuera filtrado a través de un prisma universal. En esas líneas de colores se revelan las firmas químicas de moléculas específicas: agua, dióxido de carbono, monóxido de carbono, amoníaco, cianuro y compuestos orgánicos complejos. Durante el acercamiento, obtener espectros detallados no solo permitirá conocer su composición exacta, sino también la velocidad a la que los gases son expulsados al espacio. Las líneas espectrales se amplían o se desplazan dependiendo de si las moléculas salen más rápido o más lento, y en qué dirección lo hacen. Esto crea un mapa dinámico que refleja el pulso y la actividad interna del cometa. Conocer la velocidad de liberación de los gases también ayuda a estimar la energía almacenada en su superficie, la presión ejercida por los chorros, y la profundidad de las capas de hielo. El polvo, por su parte, se estudia analizando cómo dispersa la luz que recibe. La manera en que refleja y absorbe diferentes longitudes de onda revela detalles sobre su tamaño, composición mineral y hasta su textura o porosidad. En algunos cometas se han detectado granos extremadamente oscuros, casi como carbón, mientras que en otros predominan partículas brillantes mezcladas con hielo. Si TRES y Atlas muestra un patrón diferente, esto confirmaría su origen en un entorno estelar con condiciones químicas y físicas distintas a las nuestras. Ahora, imagina por un momento que pudiéramos enviar una nave a sobrevolar al cometa justo en ese instante. Lo primero que llevaría a bordo serían sensores para partículas, detectores de iones, plasma y polvo microscópico. Estos instrumentos no se limitan a verlo a distancia, sino que capturan directamente las partículas que escapan expulsadas del núcleo. Con ellos podríamos medir la carga eléctrica de cada grano, su masa y distribución de tamaños. Incluso, podríamos literalmente olfatear la composición química del gas al atravesar la coma. Aunque en esta ocasión esa misión no sea posible, los modelos teóricos permiten simular el comportamiento de esas partículas y, a partir de las observaciones remotas, inferir qué es lo que mediría una sonda cercana. De esta manera, la ciencia transforma la distancia en un obstáculo que puede superarse mediante la combinación de telescopios, espectros y cálculos de laboratorio. Un escenario que mantiene a los astrónomos en alerta es la posible detección de fragmentaciones o estallidos en el cometa. Los cometas, especialmente aquellos que vienen de muy lejos, suelen ser cuerpos frágiles y vulnerables. El calor del Sol puede provocar que en el interior del cometa se formen grietas, libere de forma repentina gases acumulados o incluso que su núcleo se fracture parcialmente. En cuestión de minutos, un cometa puede aumentar su brillo varias veces, lanzar chorros nuevos o desprender fragmentos que giran a su alrededor. Si algo así ocurriera con TRES y Atlas mientras pasa cerca de Marte, sería una oportunidad única para estudiar un cometa interestelar en plena transformación. La fragmentación nos revelaría detalles sobre su estructura interna, si posee capas de hielo en estratos, si es un conglomerado de fragmentos unidos por polvo, o si conserva cavidades huecas llenas de gas. Cada una de estas hipótesis sobre la composición interna de los cometas podría contrastarse con datos directos obtenidos en ese momento. Además, la vigilancia constante será una pieza clave. No bastará con observarlo una sola vez, sino que será necesario mantener la mirada durante horas o incluso días consecutivos para captar cada cambio. Lo ideal sería contar con telescopios distribuidos en distintos puntos del planeta y también en órbita, vigilando al cometa sin interrupción. Así se podría construir una secuencia casi continua de su comportamiento: cómo se enciende, cómo se apaga, cómo varía la orientación de su cola en respuesta a los caprichos del viento solar. Los astrónomos saben que en estos fenómenos lo inesperado suele ser la regla más que la excepción. Tal vez el cometa mantenga un ritmo tranquilo, sin mayores sobresaltos. Pero también es posible que justo en el momento de su sobrevuelo cercano estalle en actividad, convirtiéndose en un faro brillante, visible incluso desde telescopios modestos.
Estar preparados para ambos escenarios es parte de la magia de la investigación, observar con paciencia, recoger cada dato y luego dejar que la naturaleza escriba su propia historia. Si todo marcha bien, el 3 de octubre quedará registrado en múltiples bases de datos astronómicas, con imágenes, espectros y series temporales. Estos datos no solo ayudarán a comprender mejor a TRES y Atlas, sino que también serán la referencia para futuras visitas interestelares. Cada medición es una pieza de un rompecabezas que, con el tiempo, ayudará a completar el panorama sobre cómo se forman, viajan y evolucionan estos mensajeros que vienen de otras estrellas. Y hay algo profundamente sereno en pensar que mientras este cometa sigue su camino, indiferente a todo, aquí estamos nosotros, frágiles habitantes de un pequeño planeta, desplegando un arsenal de técnicas para aprender de él. Es una danza desigual, el cometa simplemente pasa y nosotros lo observamos con la mayor atención posible. En ese acto de observación reside la esencia misma de la ciencia, aprovechar un instante irrepetible y convertirlo en un conocimiento que perdure. Después del encuentro cercano, ¿qué podemos esperar? Veamos qué ocurre una vez que TRES y Atlas haya pasado junto a Marte el 3 de octubre. Su viaje continuará en dirección al Sol. El punto más próximo en su órbita, el perihelio, tendrá lugar el 29 de octubre de 2025. Ese día, el cometa alcanzará la mínima distancia respecto al Sol en su trayecto, unos 0.08 unidades astronómicas, ligeramente por dentro de la órbita terrestre. Será, en cierto sentido, el clímax de su visita, el momento en que recibirá la mayor cantidad de energía solar, y desplegará toda la fuerza de su actividad. Pero después de alcanzar ese punto comenzará una nueva etapa, la desaceleración y el alejamiento. El Sol seguirá ejerciendo su influencia gravitatoria, pero la velocidad del cometa será demasiado alta como para ser atrapado. Así, la trayectoria hiperbólica lo llevará hacia las fronteras externas del sistema solar, emprendiendo un viaje de despedida sin retorno. Y mientras se aleja, su actividad irá disminuyendo paulatinamente. ¿Qué significa que la actividad disminuya en este contexto? Los cometas pueden compararse con hervidores de hielo y polvo. Cuando se aproximan al calor del Sol, sus hielos subliman, liberando gases que forman la coma y la cola. Pero al alejarse, el frío regresa y la sublimación se detiene. Por eso, la coma se vuelve más pequeña y la cola más difusa, donde antes brillaba una gran nube, ahora solo quedan restos tenues, cada vez más difíciles de detectar. Será como observar el lento apagarse de una hoguera, hasta que solo quedan brasas. Sin embargo, incluso durante esta etapa de declive, TRES y Atlas seguirá ofreciendo oportunidades. La NASA y varios observatorios ya anticipan que el cometa podrá ser observado de nuevo desde la Tierra en diciembre de 2025, aunque con un brillo menor, pero en condiciones de visibilidad más favorables. Ese será un momento especial, porque tras el perihelio, la geometría de observación hará que el cometa se sitúe en el cielo nocturno en posiciones accesibles para telescopios medianos, e incluso para algunos observadores aficionados con equipos básicos. Durante ese mismo periodo, se producirán también una serie de acercamientos menores a diferentes planetas. Aunque ninguna de estas aproximaciones represente un riesgo real, todas serán valiosas para la ciencia. En noviembre de 2025, TRES y Atlas se acercará a una distancia relativamente cercana a Venus, lo que ofrecerá la oportunidad de observar cómo varía su brillo bajo diferentes ángulos de iluminación solar. Unas semanas después, en diciembre, será la Tierra quien reciba su paso. Aunque la distancia será considerable en términos humanos, será lo suficientemente próxima como para brindar excelentes oportunidades para la observación astronómica. Finalmente, en marzo de 2026, el cometa se acercará al gigante Júpiter, la mayor masa gravitatoria del sistema solar, que ejercerá una influencia algo más significativa que la de Marte. Aunque este encuentro no modificará drásticamente la trayectoria hiperbólica de TRES y Atlas, sí permitirá medir con mayor precisión las pequeñas perturbaciones en su órbita. Cada uno de estos acercamientos funciona como un test en tiempo real. ¿Cómo responderá un cometa interestelar ante las distintas configuraciones planetarias? Se espera que su actividad aumente en forma de estallidos breves cuando reciba mayor radiación solar. Asimismo, su cola reaccionará de manera diferente a los vientos solares, que varían según la latitud heliográfica. Preguntas como estas irán encontrando respuesta conforme TRES y Atlas atraviese estos escenarios. Pero no todo es previsible. Los cometas son estructuras frágiles, y su paso cercano al Sol siempre conlleva el riesgo latente de una fragmentación tardía. Al incrementarse las temperaturas durante el perihelio, las tensiones internas pueden acumularse hasta superar la cohesión que mantiene unido el núcleo. Si esto llegase a suceder, el cometa podría disgregarse en múltiples fragmentos, liberando una vasta nube de polvo en el espacio. Este fenómeno no es extraño. Lo hemos visto antes en cometas de nuestro sistema, como el Shoemaker-Levy 9, que se fragmentó antes de colisionar con Júpiter en 1994, o el cometa C/2019 y 4 Atlas, cuyo espectacular desmoronamiento ocurrió en 2020.
Si 3 y Atlas se fragmentara después del perihelio, el resultado sería una pérdida masiva de masa acompañada por la dispersión del polvo en una nube que podría extenderse por meses y ser observable desde la Tierra. Lo notaríamos como un cambio brusco en el brillo del cometa, seguido por una coma mucho más ancha y una cola difusa, casi desvanecida. Para los astrónomos, presenciar la ruptura de un cometa interestelar ofrecería la oportunidad invaluable de estudiar su anatomía interna en tiempo real. Claro que también es posible que el cometa salga intacto de esta prueba. En ese caso, perdería masa de forma gradual, con una coma que se contrae lentamente, y una cola que se disuelve poco a poco en la vastedad interplanetaria. Incluso sin fragmentación, el espectáculo científico está garantizado. Cada molécula liberada, cada partícula de polvo dispersada lleva inscrita la firma química de un sistema estelar lejano. Lo único cierto es que, una vez que se aleje, no volveremos a verlo jamás. La trayectoria hiperbólica de 3 y Atlas lo conducirá a abandonar para siempre nuestro sistema solar. Después de sus encuentros durante 2025 y 2026, este viajero interestelar se perderá en las profundidades del cosmos, volviendo a ser apenas un punto más entre la inmensidad de estrellas. Será como un tren fugaz que atraviesa nuestra estación cósmica sin detenerse, y nosotros, aquí en la Tierra, habremos hecho todo lo posible por capturar cada instante con fotografías, datos y mediciones antes de que continúe su camino. Esta partida nos invita a adoptar una actitud de paciencia. Los cometas que vienen de otros sistemas estelares no son visitantes habituales. Antes de 3 y Atlas, solo hemos confirmado la presencia de 2. Esto sugiere que podríamos tener que esperar varias décadas antes de que se presente otra oportunidad similar. En este contexto, la ciencia actúa como un guardián vigilante, dispuesto a estar alerta siempre. Esperar con calma hasta que el universo nos envíe otro mensajero y estar listos para recibirlo. 3 y Atlas nos ha regalado una ventana única a los secretos de una estrella lejana, un mensaje viajero que ha iluminado nuestro sistema solar durante unos breves meses. Su paso nos invita a aprender, a observar con paciencia y a prepararnos para futuros encuentros con estos visitantes cósmicos que vienen de más allá. Pero lo que hemos descubierto hasta ahora es solo el principio de un diálogo entre ciencia y misterio. Si esta exploración serena ha sido de tu agrado, te invitamos a dejar un like y suscribirte al canal.